Mi nombre es Juan, y a mis 80 años he aprendido que las peores cadenas no son las de hierro, sino las del silencio. El mundo me ve como el abuelo de Cristiano Ronaldo, un título que es la mayor luz de mi vida. Y es una luz que necesito, porque he pasado demasiados años en la oscuridad. Estoy inmensamente orgulloso de mi nieto, un hombre que es un monumento a la fuerza y a la disciplina, y de su madre, mi hija Dolores, una mujer cuyo coraje y cuyo amor incondicional han sido el ancla de toda nuestra familia. Ellos son mi razón de ser, mi victoria contra un pasado que casi me borra del mapa. Pero para entender la intensidad de nuestro amor familiar, para comprender la raíz de la fortaleza casi sobrehumana de mi nieto, es necesario que conozcan el secreto macabro que he guardado durante 60 años. Una historia de un tiempo en que fui joven, vulnerable, y caí en las garras de un hombre que representaba la ley, pero que practicaba la tiranía más abyecta. Fui esclavizado y abusado por un juez, y hoy, finalmente, he decidido romper las cadenas del silencio y exponer antes de llevarte a la sala del tribunal que se convirtió en la antesala de mi infierno. Quiero pedirte que te quedes y escuches este testimonio. Lo que voy a contar es doloroso. Es una herida que nunca ha cerrado del todo. Una historia de abuso de poder en su forma más cruel. He callado durante décadas por una profunda vergüenza, un sentimiento que ninguna víctima debería sentir jamás. Si hoy hablo, es porque mi familia, con su amor, me ha devuelto la dignidad. Si estas palabras han resonado en ti, si quieres conocer la historia de supervivencia que se esconde detrás de la leyenda, te invito a formar parte de esta confesión. Tu presencia aquí es un acto de solidaridad que me da la fuerza para enfrentarme a este recuerdo. Por favor, suscríbete al canal para que mi testimonio, una vez liberado, sirva para dar voz a otros que han sufrido en silencio. Dale un me gusta a este video si crees que ningún abuso de poder debe quedar impune, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Y, como siempre, me reconforta el alma saber desde dónde me acompañas. Déjame un comentario y dime tu país y tu ciudad. Imaginar que mi voz, rota por el tiempo pero firme en su verdad, puede viajar por el mundo. Es mi victoria final contra el hombre que intentó silenciarme para siempre. Gracias. Mi tragedia comenzó con el hambre, la partera de casi todas las desgracias de los pobres. Era un muchacho en la Madeira de posguerra, huérfano y solo en el mundo. Sobrevivía como podía, con pequeños trabajos en el puerto y a veces con la caridad de la gente. Pero hubo una semana especialmente mala. No había trabajo, no había caridad. Y el hambre, un animal con garras, se me metió en el estómago. En un acto de desesperación infantil, rompí el escaparate de una panadería y robé 2 hogazas de pan. No corrí lo suficiente. Me atraparon. Siendo un menor sin antecedentes, mi crimen merecía una reprimenda. Quizás unos días en un centro de menores. Pero mi mala suerte quiso que mi caso fuera asignado al juez Velasco. El juez Velasco era una figura imponente en Funchal, un hombre de vasta cultura, de una familia rica, y con una reputación de ser un pilar de la moral y la justicia. Sus sentencias eran famosas por su dureza,
pero también por su supuesta creatividad a la hora de buscar la rehabilitación de los jóvenes delincuentes. Cuando me llevaron ante él, yo era un niño aterrorizado. Me miró desde su estrado, no con compasión, sino con una curiosidad fría, como un entomólogo que examina un insecto. Vio mi desamparo, mi soledad, mi falta de una familia que me defendiera. Y en mi vulnerabilidad vio una oportunidad. Me dio a elegir. «Puedo enviarte al reformatorio del Estado», dijo con su voz grave y culta. «Un lugar donde los muchachos como tú se convierten en criminales de verdad. O puedes aceptar mi ayuda. Tengo una finca en el campo, un lugar donde enseño a los jóvenes el valor del trabajo y la disciplina. Si aceptas ir allí a trabajar para mí durante 2 años, para pagar tu deuda con la sociedad y aprender un oficio, tu historial quedará limpio». Para un niño asustado, la elección era un espejismo de esperanza. Era el infierno. La finca del juez sonaba a salvación. Acepté, por supuesto. Agradecí entre lágrimas su generosidad. No podía saber que acababa de firmar mi propio contrato de esclavitud. No podía saber que el juez no era un filántropo, sino un monstruo que usaba su poder para crear un feudo privado, una colección de almas rotas que trabajaban para él, lejos de los ojos del mundo. El viaje a la finca fue mi primer indicio de que algo andaba mal. No me llevaron en un coche oficial, sino en la parte trasera de una camioneta sin ventanas, como si fuera un animal. La finca era una propiedad inmensa y aislada, rodeada por altos muros de piedra, y la rehabilitación era, simplemente, trabajo forzado. Desde el amanecer hasta el anochecer, trabajábamos en sus viñedos, en sus huertos, sin recibir un céntimo, alimentados con las sobras y durmiendo en un barracón húmedo. Pero la esclavitud física era solo una parte del horror. El infierno era el abuso psicológico y la crueldad del propio juez. La finca del juez Velasco era un reino de perversidad disfrazado de benevolencia. De cara al mundo, era su obra de caridad, su proyecto para reformar a jóvenes descarriados. Pero tras los altos muros de piedra, era su feudo personal, un laboratorio donde saciaba su sed de poder absoluto sobre las vidas de los más vulnerables. El trabajo físico era brutal, una forma de agotar nuestros cuerpos para que nuestras mentes no tuvieran fuerzas para rebelarse. Pero el verdadero horror, el secreto macabro de aquel lugar, no eran las largas jornadas en el campo, sino el refinado y sádico abuso psicológico que el propio juez nos infligía. Velasco disfrutaba de su papel de Dios y de demonio. Al menos una vez a la semana, reunía a todos los muchachos en el patio principal de la hacienda para una sesión de educación moral en una silla ornamentada, como un rey en su trono, y nosotros teníamos que sentarnos en el suelo, a sus pies. Y entonces comenzaba su tortura. Con su voz culta y su vocabulario impecable, nos hablaba de nuestra propia inmundicia. Nos recordaba los delitos menores que nos habían llevado allí, magnificándolos, convirtiendo el robo de un pan en la prueba de un alma inherentemente corrupta. «Sois la escoria de la sociedad», nos decía con una calma aterradora. «Seres nacidos del error, destinados al fracaso. Yo soy vuestra única oportunidad. Yo soy vuestro salvador. Sin mí, estaríais pudriéndoos en una cárcel o muertos en una zanja». Nos despojaba de nuestra humanidad palabra por palabra.
construyendo en nuestras mentes jóvenes la idea de que no merecíamos nada mejor, de que nuestra servidumbre era un acto de piedad por su parte. Pero su abuso iba más allá de las palabras. Disfrutaba de rituales de humillación personal. A menudo me elegía a mí, quizás porque veía en mis ojos una chispa de desafío que se negaba a extinguir. Me hacía ir a la casa principal por la noche, y allí, en su imponente despacho, rodeado de libros de leyes y de retratos de hombres ilustres, me sometía a su abuso más íntimo. Me obligaba a arrodillarme y a limpiarle las botas mientras él leía poesía en voz alta. El contraste entre la belleza de los versos y la fealdad de mi humillación era una de sus crueldades favoritas. Incluso la suciedad del camino puede servir para dar brillo a la bota de un hombre superior. ¿No crees, Juan? Me decía, mirándome con desprecio. Ese fue el abuso que me dejó la cicatriz más profunda. No los golpes de los capataces, sino la sistemática aniquilación de mi dignidad, a manos de un hombre que se erigía como el pilar de la justicia. Me hizo sentir que yo no era nada, que mi única función en el mundo era la de servir a su poder. Durante los primeros años, estuve a punto de romper en sus palabras. Empecé a verme a mí mismo como él me veía, como un desecho humano. Pero en las noches, en la soledad del barracón, me aferraba a la única luz que me quedaba, el recuerdo de mis padres y la promesa de una futura familia. Pensaba en la honradez de mi padre, un hombre pobre pero digno, y sabía que yo era su hijo, que en mi sangre corría su decencia. Y empecé a construir, en mi imaginación, a mi propia familia, como un acto de pura supervivencia. Imaginé a mi hija Dolores, una mujer que sería la antítesis del juez. Fuerte, sí, pero justa y compasiva. Imaginé su amor incondicional, y en mis sueños más audaces imaginé a su hijo, mi nieto, Cristiano. Lo imaginé como un gigante, un hombre tan física y mentalmente fuerte que nadie, nunca, podría humillarlo. Un hombre cuyo poder no vendría de un título o de la ley, sino de su propio cuerpo y de su propio carácter. Elogiaba a esta familia de mis sueños. Su amor imaginario me dio una fuerza real. Me permitieron recordar que yo no era el monstruo que el juez decía que era. Era un hombre, un hijo, y algún día sería un padre y un abuelo. Y fue por ellos, por la mujer fuerte que sabía que sería mi hija, y por el nieto invencible que soñaba que tendría, que me negué a rendirme. El juez podía poseer mi cuerpo, pero mi alma, mi capacidad de amar y de soñar con una familia honorable, seguía siendo mía. Esa pequeña llama de amor familiar fue la que me mantuvo con vida en la más profunda oscuridad. Una llama que, sin yo saberlo, se convertiría un día en el fuego inmenso que iluminaría al mundo. Mi supuesta sentencia de 2 años se convirtió en una década de mi vida, devorada por la codicia y el sadismo del juez Velasco. Cada vez que se cumplía el plazo, él inventaba una nueva razón para mantenerme cautivo. Una herramienta perdida, una cosecha que no había sido lo suficientemente abundante, una supuesta falta de respeto en mi mirada. Cualquier excusa era válida para prolongar mi rehabilitación. La verdad es que me había convertido en una pieza valiosa de su colección de almas rotas, y no tenía intención de liberarme. Los años se desdibujaron en una monotonía de trabajo agotador y humillación constante.
Vi a otros muchachos llegar y marcharse, sus espíritus quebrantados, liberados solo cuando el juez se cansaba de ellos o cuando ya no eran físicamente útiles. Pero yo resistí, y mi resistencia no fue un acto de rebelión física, que habría sido un suicidio, sino una guerra librada en el único territorio que me quedaba, mi mente. Mientras mi cuerpo se movía como un autómata en los campos, mi alma vivía en Madeira, en el futuro que estaba construyendo ladrillo a ladrillo en mi imaginación. Mi familia imaginaria se convirtió en mi compañera, mi confidente, mi única razón para no derrumbarme. Cada noche, en la soledad del barracón, continuaba mi ritual. Mantenía viva la memoria de mis padres, honrando su decencia y su fuerza, y seguía criando a mi hija, a mi fuerte y valiente Dolores. En mi mente, ella aprendió a leer, a ser una niña compasiva y justa. La imaginé defendiendo a los más débiles, tal como yo no podía defenderme. La imaginé creciendo y convirtiéndose en una mujer de una integridad inquebrantable, una mujer que nunca se arrodillaría ante un tirano. El orgullo que sentía por esta hija de mis sueños era el único orgullo que me permitía sentir. «Eres mejor que yo, hija mía», le susurraba a la oscuridad. «Tú eres la personificación de la verdadera justicia, no la farsa que este juez representa». Y a través de ella empecé a imaginar a mi nieto, a Cristiano. Lo imaginé como la culminación de nuestra lucha. Soñaba con él como un niño invencible, con un cuerpo tan fuerte que ningún golpe pudiera derribarlo, y una mente tan decidida que ninguna humillación pudiera penetrarla. Lo entrenaba en mis sueños, le enseñaba a ser implacable, a no mostrar nunca debilidad ante el enemigo. Este nieto imaginario se convirtió en mi proyecto de venganza, en la prueba viviente de que el espíritu de nuestra familia no podía ser esclavizado. El amor y la admiración que sentía por esta familia, que solo existía en mi corazón, fue lo que me salvó. El juez podía abusar de mi cuerpo, pero mi alma estaba en otro lugar, en un futuro que él no podía tocar. La libertad, irónicamente, llegó con la muerte de mi carcelero. El juez Velasco murió de un ataque al corazón, solo, en su inmensa y lujosa mansión. Sus herederos, unos sobrinos lejanos que vivían en la capital y que no sabían nada de sus negocios sucios en la finca, vinieron a liquidar sus propiedades. Y fue así como me descubrieron. Un hombre de casi 30 años, que no figuraba en ningún registro, viviendo y trabajando en la finca. Al principio no me creyeron. Mi historia sonaba a locura. Pero al investigar, al hablar con los otros trabajadores a los que pagaban una miseria, la verdad macabra de la obra de caridad del juez comenzó a salir a la luz. Aterrorizados por el escándalo que podría manchar el ilustre apellido de su tío, me ofrecieron un trato, una suma considerable de dinero a cambio de mi silencio eterno. No querían justicia, querían que el secreto muriera conmigo. Acepté, no por el dinero, que me repugnaba, sino por el deseo desesperado de dejar atrás ese infierno. El dinero era simplemente el pasaje de vuelta al mundo real. Y así, un día, después de más de una década de cautiverio, salí por las puertas de aquella finca, no como un joven delincuente rehabilitado, sino como un hombre viejo en un cuerpo joven, con los bolsillos llenos de dinero sucio y el alma llena de cicatrices. Regresé a Funchal,
Pero el hombre que volvió no era el mismo que se había ido. Estaba roto por dentro, lleno de una vergüenza y una desconfianza que me aislaban de todos. No era por el robo del pan, sino por el abuso que había sufrido. Me sentía sucio, manchado. No podía soportar la idea de que la gente me mirara con lástima, de tener que contar mi historia. Así que tomé una decisión. Enterraría el pasado. Nadie sabría nunca la verdad de lo que me había ocurrido. El secreto macabro del juez se convertiría también en mi secreto. Y fue en ese momento de soledad y desesperación que encontré la verdadera redención, el amor que me reconstruiría. Mi esposa María, la abuela de Cristiano. Ella, con su paciencia infinita y su bondad sin límites, amó al hombre herido que yo era, y con su amor comenzó el largo proceso de curación que me permitiría, años más tarde, convertirme en el padre de mi amada Dolores y finalmente en el abuelo de mi nieto. Ella fue la que me enseñó que, a pesar de la maldad que había conocido, el amor verdadero y leal existía. Y era en ese amor, en la familia que construimos, donde encontraría la fuerza para seguir adelante y dedicar mi vida a un nuevo propósito. Mi matrimonio con María, la abuela de Cristiano, fue el verdadero comienzo de mi vida. Ella, con su amor sereno y su paciencia de santa, fue la arquitecta de mi reconstrucción. Aceptó al hombre que yo era, un hombre con pesadillas que lo hacían gritar en la noche y con un muro de silencio alrededor de su pasado. Nunca me presionó, nunca me exigió las llaves de las habitaciones cerradas de mi memoria. Simplemente me amó, y su amor fue la única medicina que funcionó. Juntos construimos una familia, un pequeño universo regido por los valores que a mí me habían sido negados: la justicia, la bondad y, sobre todo, una lealtad inquebrantable. El nacimiento de mi hija Dolores fue la prueba definitiva de que mi vida había vuelto a florecer. Vi en ella, desde niña, una fuerza de carácter y un sentido de la rectitud que eran extraordinarios. Creció y se convirtió en una mujer increíble, una madre leona, capaz de cualquier sacrificio por sus hijos, y su integridad moral ha sido siempre una fuente de inmenso orgullo para mí. Ella es, sin duda, la personificación de todo lo bueno de nuestra familia. Y entonces llegó Cristiano, y con él mi vida encontró su propósito final y absoluto. En ese nieto vi no solo el futuro de nuestra familia, sino la oportunidad de mi propia y definitiva vindicación. El juez Velasco me había enseñado la lección más cruel sobre el poder: cómo los hombres poderosos y sin escrúpulos pueden destruir a los débiles. Y yo decidí que mi nieto nunca, jamás, sería débil. Mi misión, a partir de ese momento, fue la de forjar a un ser humano tan fuerte, tan superior física y mentalmente, que fuera inmune a todos los jueces Velasco del mundo. Me convertí en su mentor, en su entrenador, en su sargento instructor, y el campo de entrenamiento fue nuestro cuartel general. El mundo veía a un abuelo jugando con su nieto, pero lo que yo estaba haciendo era una guerra contra la memoria del abuso, contra el fantasma de la impotencia. Cada ejercicio al que sometía a Cristiano estaba diseñado para construir una fortaleza. Lo hacía correr
hasta que sus pulmones ardían. «El dolor es una debilidad que abandona el cuerpo», le decía, repitiendo una frase que me había dicho a mí mismo 1000 veces en la finca del juez. Lo hacía practicar el mismo tiro 1000 veces, bajo el sol, bajo la lluvia. «La perfección es tu único escudo», le insistía. «Si eres perfecto, ningún juez, ningún árbitro, ninguna crítica podrá hacerte daño. Eran la única verdad». Mi hija Dolores, con su amor infinito, se encargaba de su corazón. Yo me encargaba de su armadura. Le enseñé a odiar la derrota con cada fibra de su ser, porque yo sabía que la derrota en el mundo real, a manos de hombres como Velasco, significaba la aniquilación. Le enseñé a ser desconfiado, a no regalar su fe a nadie que no se la hubiera ganado con acciones. Le enseñé a ser implacable en su búsqueda de la excelencia. Algunos podrían decir que fui demasiado duro con él, que le robé parte de su infancia. Pero yo no estaba criando a un niño normal. Estaba forjando a un protector, a un rey, al hombre que se sentaría en un trono tan alto que la suciedad del mundo de los hombres como Velasco nunca pudiera salpicarlo. Y mi nieto, mi extraordinario nieto, él no solo soportó mi régimen, lo abrazó. Tenía en su ADN la misma aversión a la debilidad, la misma hambre de superación. Su capacidad de trabajo, su disciplina, su enfoque mental eran de otro mundo. Es un hombre de un carácter tan fuerte como el diamante, y me enorgullece pensar que ayudé a pulir esa joya. Mientras Dolores le daba el amor y los valores que lo convirtieron en un hombre de bien, con un corazón de oro y una lealtad inquebrantable a su familia, yo le daba las armas para sobrevivir y conquistar un mundo hostil. Él es la síntesis perfecta de la bondad de su madre y de la dureza que la vida me obligó a aprender. Es, sencillamente, el ser humano más completo que he conocido. Cada paso en su carrera, desde Madeira a Lisboa, y de ahí al mundo, fue la confirmación de que nuestro plan estaba funcionando. Estábamos construyendo a un hombre que no podía ser abusado, a un hombre que era el dueño absoluto de su propio destino. Y su éxito se convirtió en mi paz. Porque cada vez que lo veía levantar un trofeo, yo no veía una copa de metal. Veía el rostro derrotado del juez Velasco. Veía la victoria final de la justicia, no la de los tribunales, sino la que un hombre y su familia pueden construir con sus propias manos, con su propio sudor y con su propio espíritu inquebrantable. Y así llego al final de mi confesión, al momento de exponer completamente el secreto macabro que ha sido a la vez mi prisión y mi combustible durante más de 60 años. El juez Velasco murió hace mucho tiempo, y con él se fue el poder que tenía para hacerme daño. Pero el miedo y la vergüenza son carceleros que a menudo sobreviven a nuestros tiranos. Durante décadas guardé silencio, incluso con mi propia familia. Conocían fragmentos de mi dureza, veían las cicatrices, pero nunca les conté la verdad completa y humillante del abuso, de la degradación sistemática a la que fui sometido. ¿Por qué hablar ahora? ¿Por qué desenterrar un horror tan antiguo? La respuesta no está en el odio ni en la venganza. Mi venganza ha sido cada éxito de mi nieto, cada sonrisa de mi hija, cada día de paz que he vivido en el seno de la familia que construí. Mi venganza ha sido una vida entera de decencia, que ha borrado la mancha de la maldad de aquel hombre.
La razón por la que hoy he decidido exponer toda la verdad es por ellos, por mi familia. Fue hace solo unos meses, en una noche de debilidad, una de esas noches en que los fantasmas del pasado aprietan con más fuerza. Le conté toda la historia, con cada detalle humillante, a mi hija Dolores y a mi nieto Cristiano. Les hablé de las botas, de las palabras crueles, del abuso que me hacía sentir menos que un hombre. Y la reacción de ellos fue la que finalmente me liberó de mi última cadena, la de la vergüenza. No vi en sus ojos la lástima que tanto temía. Vi un respeto, una admiración y un amor tan profundos que me sentí abrumado. Mi hija, mi increíble Dolores, me abrazó y me dijo: «Papá, el único monstruo en esa historia es él. Tú fuiste un superviviente, un héroe que soportó lo impensable. Y cada gramo de tu dolor se ha convertido en la fuerza de esta familia. Estamos inmensamente orgullosos de ti». Y Cristiano, mi nieto, el hombre que el mundo conoce como un gigante, me miró con una emoción que nunca antes le había visto. «Abuelo», me dijo, «tu historia debe ser contada. No por ti, sino por todos los que han sufrido abusos de poder en silencio. Tu supervivencia es un testimonio, y mi éxito, todo lo que soy, es la prueba de que el espíritu que él intentó romper en ti no solo sobrevivió, sino que se hizo más fuerte en tu sangre. Tenemos que contarlo. Fueron ellos quienes me dieron el coraje». Me hicieron entender que mi secreto macabro, al ser expuesto, dejaba de ser una historia de abuso para convertirse en una historia de la extraordinaria resiliencia del espíritu humano y del poder sanador del amor familiar. Por eso hoy hago esta confesión impactante, para que el mundo sepa que detrás de la fachada de acero de Cristiano Ronaldo hay una historia de una vulnerabilidad inmensa que fue transformada en una fuerza inquebrantable. Quiero que se entienda que su disciplina legendaria, su cuerpo convertido en una fortaleza, su mentalidad de guerrero, son el resultado de un juramento que yo me hice en la oscuridad de una finca infernal. El juramento de crear un hombre que nunca, jamás, pudiera ser una víctima. Estoy orgulloso del atleta, del mejor de todos los tiempos, pero estoy infinitamente más orgulloso del hombre. Del hijo que ha puesto a su madre en el pedestal que merece, honrando el amor y el sacrificio de una mujer que es la verdadera heroína de nuestra saga. Mi hija Dolores es el pilar de todo. Su fuerza y su bondad son la prueba de que el legado de Velasco fue un fracaso total. Y estoy orgulloso del nieto que, al conocer la peor herida de su abuelo, en lugar de apartarse, la abrazó y la convirtió en una bandera de honor para toda la familia. El juez intentó quebrarme, pero solo consiguió forjar una dinastía de luchadores. Intentó enseñarme que yo no era nada, pero yo, a través de mi nieto, le he enseñado al mundo que un hombre de origen humilde, armado con el amor de su familia, puede llegar a serlo todo. Mi secreto ha sido revelado, y al hacerlo, siento que el último fantasma del juez Velasco ha sido exorcizado para siempre. Ya no soy su víctima. Soy el patriarca de la familia Ronaldo. Y mi testimonio no es el de un esclavo, sino el de un hombre libre que ha vivido lo suficiente para ver la justicia más poética y definitiva que se pueda imaginar.